Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase de hoy, 23 de julio. Y bueno, ayer veíamos las direcciones IP y estábamos viendo que existen dos tipos de direcciones IP, ¿verdad? La dirección IPv4 y la dirección IPv6. Y decíamos que bueno, que íbamos a ver las direcciones IPv6. Entonces, el tema de hoy es precisamente las direcciones IPv6. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Las direcciones IPv6. Esto para que podamos nosotros más adelante, cuando ya esté generalizada el uso de las direcciones IPv6 y haya desaparecido el uso de las direcciones IPv4, ¿sí? Pues podamos continuar con el trabajo de redes, no nos veamos rebasados por la tecnología, ni tengamos que tomar cursos extra ni nada por el estilo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a iniciar. Y tenemos aquí protocolo de Internet versión 6, o sea, Internet Protocol versión 6, IPv6, ¿sí? La nueva nomenclatura del Internet Protocol, ¿sí? Esto, como veíamos, ya se está usando, aunque no es privativo, o sea, todavía se sigue utilizando el IPv4 y se genera en automático el IPv6. Más adelante ya no va a ser así, va a ser directamente el IPv6 y ya no va a existir el IPv4. ¿Sí? Dice, debido al crecimiento del Internet y la sofisticación de los dispositivos electrónicos, las soluciones propuestas con el fin de escalar el espacio de direccionamiento de Internet IPv4 no serán suficientes para cubrir la necesidad de las mismas en los próximos años. ¿Sí? Esa es parte de lo que comentábamos ayer. Ha crecido tanto, hay tantos millones de usuarios de Internet, billones de usuarios, o sea, ¿cuánta gente hay en el mundo? Y créanme que la gran mayoría tenemos conexión a Internet, aunque vemos que hay billones de gentes en extrema pobreza, pero somos más los que sí tenemos los servicios de Internet, ¿sí? Hay países donde los servicios de Internet son completamente gratuitos. No hay que pagarlos, ¿no? Como aquí en México, ¿no? Ya está, ahí sí, a cualquier parte que vayan, mientras vean cielo, hay conexión a Internet, ¿no? Hay muchos países que así son. Bueno, no muchos, algunos. Entonces ahí todo el mundo tiene Internet. Y ha crecido tanto que los direccionamientos IPv4 ya no se dan abasto. Entonces, como consecuencia de este escenario, el Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet, Internet Engineering Task Force, o IETF, por sus siglas en inglés, elaboró una serie de especificaciones para definir un protocolo IP de siguiente generación, IP Next Generation, IPNG, que actualmente se conoce como Protocolo de Internet versión 6. Espacio mayor de direccionamiento. El IPv6 incrementa el tamaño de la dirección IP de 32 bits a 128 bits para así soportar más niveles en la jerarquía de direccionamiento y un número mucho mayor de nodos direccionables, ¿sí?
Ok. El diseño del protocolo agrega múltiples beneficios en seguridad, manejo de calidad de servicio, una mayor capacidad de transmisión y mejora la facilidad de administración, entre otras cosas. Mientras en IPv4, mientras que IPv4 soporta 4.294.467.296, o sea, 2 a la 32 direcciones, que es poco menos de 4.3 billones. IPv6 ofrece 3.4 por 10 a la 38, o sea, 2 a la 128 direcciones. Un número similar a toda esa secuencia que vemos ahí. Sí, toda esa serie, toda esa serie de direcciones, ¿no? Todo eso, ese número que ni siquiera se alcanza a escribir completo porque nos marca un error de escritura, ¿no? Entonces, ahí está. Queda resumido en 3.4 por 10 a la 38. ¿Sí? Dice, por cada metro cuadrado sobre la superficie de la Tierra. ¿Ok? Adicionalmente, la dirección IPv6 se diseñó para ser subdividida en dominios de enrutamiento jerárquico que reflejan la topología del Internet actual. Bueno, características de IPv6. El esquema de direcciones de 128 bits provee una gran cantidad de direcciones IP con la posibilidad de asignar direcciones únicas globales a nuevos dispositivos. Los múltiples niveles de jerarquía permiten juntar rutas promoviendo un enrutamiento eficiente y escalable al Internet. El proceso de autoconfiguración permite que los nodos de la red IPv6 configuren sus propias direcciones IPv6, facilitando su uso. La transición entre proveedores de IPv6 es transparente para los usuarios finales con el mecanismo de renumerado. La difusión ARP es reemplazada por el uso de multicast en el link local. El encabezado de IPv6 es más eficiente que el de IPv4. Tiene menos campos y se elimina la suma de verificación del encabezado. ¿Sí? Son ventajas que tiene el IPv6. Puede hacerse diferenciación de tráfico utilizando los campos del encabezado. Las nuevas extensiones de encabezado reemplazan el campo opciones de IPv4 y proveen mayor flexibilidad.
IPv6 fue esbozado para manejar mecanismos de movilidad y seguridad de manera más eficiente que el protocolo IPv4. Se crearon varios mecanismos junto con el protocolo para tener una transición sin problemas de las redes IPv4 a las IPv6. Jerarquía de direcciones, agregación de prefijos de red. ¿Sí? Igual, tiene su jerarquía, no es que sea así totalmente abierto, ¿no? Tiene su jerarquía. Ok. Dice, un espacio mayor de direcciones de IPv6 permite mayores distribuciones de direcciones a las organizaciones y a los proveedores de servicios de Internet, ISPs. Al tener una gran disponibilidad de direcciones, se posibilita el uso de un solo prefijo grande para toda la red de una organización y, por ende, el ISP puede sumar las rutas, o sea, agregar más rutas de todos los prefijos de sus clientes en un solo prefijo y anunciarlo al Internet IPv6. ¿Sí? O sea, es como agruparlos en uno solo y decir, bueno, todos estos prefijos son, los voy a nombrar este prefijo, ¿no? Es como, por ejemplo, digamos, en Excel, agarro y todo este rango de celdas lo voy a llamar artículo, ¿sí? Y todo ese rango de celdas, cuando yo menciono artículo, va a depender nada más de la posición donde esté y es la celda que me va a tomar en cuenta, pero la máquina ya sabe, Excel ya sabe que esas celdas se llaman artículo, ¿no? Todo ese bloque. O como en programación, que cuando que nombramos a los campos los nombramos clave, por ejemplo, clave o ID. Y cuando llamo el ID, se va a la línea que coincida con el ID. No, no tengo que especificar ID tal, ¿sí? Sino que ya sabe, ya lo busca, ya lo encuentra. Algo así hace el IPv6. Dice, cuando un usuario final cambia su proveedor de IPv6, el cual le proveía de direccionamiento IPv6, entonces también debe cambiar su prefijo de IPv6 para preservar su agregación global. Al mismo tiempo, el cambiar de proveedor implica una renumeración de la red. Eso sí, ya no puede seguir teniendo el mismo direccionamiento como antes, ¿no? Antes, pues no. O sea, ahorita con el IPv4 me cambio de proveedor y puedo seguir teniendo las mismas direcciones IP, no pasa nada. Por lo general tengo las mismas, ¿sí? Pero en el IPv6 no, ahí sí tiene que cambiarse todo y tiene que renumerarse la red. Modos de configuración de IPv6. Autoconfiguración, definida en el RFC 2462 y también es conocida como configuración automática de dirección sin estado IPv6. Esta funcionalidad permite que un ruteador IPv6 envíe a través del enlace local la información de red a las computadoras y que ellas puedan configurarse correctamente. Modo de configuración IPv6. Okay. Mediante este mecanismo, cada computadora y servidor de IPv6 añade su dirección de capa de enlace, su dirección MAC, en el formato EUI64
al prefijo de IPv6 de Unicast Global único anunciado en la subred. O sea, aquí ya se toma en cuenta la dirección MAC del equipo, ¿sí? En el IPv6. En el IPv4 no tenemos pues esa limitante o esa ventaja, ¿no? Como lo querramos ver, de la dirección MAC. ¿Sí? El IPv6, el IPv4 se basa en la red, la dirección de red, la máscara de subred y la puerta de enlace. Ahí es donde se basa todo. Pero aquí en el IPv6 entra en el prefijo se toma en cuenta la dirección MAC de la computadora. Eso ayuda a que se pueda hacer una dirección única, exclusiva para la computadora. Configuración mediante servidor. Las computadoras que utilizan IPv6 pueden obtener sus parámetros y direcciones de configuración de un servidor DHCP versión 6. Obvio, si queremos una versión 4, pues no va a funcionar. Tiene que ser versión 6. Lo curioso es que, bueno, los servidores DHCP versión 6 sí pueden trabajar con IPv4 pero no, y con IPv6, pero un IPv4 no puede trabajar con un IPv6. ¿Ok? Prueba de ello es que tenemos, por ejemplo, los routers que nos dan ahorita en los proveedores de internet. Nos dan el router tiene las dos versiones, el IPv6 y el IPv4, y el DHCP trabaja con ambos, ¿sí? Si el servidor al que se conecta no pudiera trabajar con la IPv4, no pudiera trabajar con la IPv4, pues no podría enlazarse. Si el servidor con el que trabaja no pudiera trabajar la IPv6, pues tampoco se podrían enlazar, ¿no? Eso quiere decir que el servidor de DHCP versión 6 puede trabajar con IPv4 e IPv6. Tal vez más adelante ya no lo hagan. Ya una vez que desaparezca la IPv4, ya desaparezca eso y ya los servidores sean versión 6, ya no reconozcan la IPv4. Pero puede que sí. ¿Sí? Por el momento sí. Por el momento se está trabajando con las dos. Les repito, con las dos. Este modo es llamado configuración de direcciones con estado IPv6. ¿Sí? A este modo es llamado configuración de direcciones con estado IPv6. Renumeración. El proceso de renumeración de IPv6 fue diseñado para ser transparente entre los proveedores de IPv6 Unicast y los usuarios finales. Esto se logra con el mecanismo de autoconfiguración que permite una renumeración sencilla a las computadoras con solo enviarles el nuevo prefijo IPv6 Unicast para la red. ¿Esto por qué lo hicieron de esa manera? Porque el común de la gente que se conecta a internet no tiene conocimientos de redes. Mucha gente no tiene ni siquiera los conocimientos básicos del uso de los equipos de cómputo. ¿Sí? Hay mucha gente que piensa que porque se puede conectar a su Facebook, a su Instagram, ¿sí? Se puede conectar a las redes sociales, ya son expertos en computación. No. Piensan que todos los tutoriales que ven en internet, en YouTube, son exactos, son verídicos, funcionan. Y no es así. Muchos de los youtubers sí se toman el trabajo de advertir. Este tutorial funciona con estas características de software o con estas características de equipo. Esto funciona así y así, pero otros no. Otros lo ponen como si lo que están mostrando fuera universal, fuera para todo y para todos.
y les va a aparecer tal cual lo tienen ellos en la pantalla, tal cual lo muestran. Y no es así, no es así, ¿sí? Lo cierto es que cada versión de software, cada versión de hardware tiene sus propias características. Entonces, tomando en cuenta que muchísima gente no sabe de esto y que se le complicaría entender esta parte, entender esto de la remuneración, si ni siquiera sabemos o ni siquiera saben manejar el IPv4, que es muy sencillo, ya lo vimos, es muy sencillo de manejar, pero no lo saben manejar. Ahora imagínense tener que manejar el IPv6. Entonces lo que hicieron fue hacerlo de esta manera, que sea mucho más sencillo, que sea autoconfigurable prácticamente, ¿no? Los usuarios finales no tienen acceso, o bueno, sí tienen acceso, pero no lo saben. No lo saben, entonces el proveedor da el prefijo y los equipos solitos se autoconfiguran. Solitos se autoconfiguran, ¿no? Hacen uso del DHCP. Una ventaja de este mecanismo es la pérdida de las sesiones TCP y UDP que ocurren entre las computadoras y los servidores al momento exacto de la transición. Esto es algo que también ocurre actualmente con IPv4, ¿sí? Ya con el IPv4 igual ya está dejando de lado lo que es el TCP y el UDP. Ya lo está sacando, ¿no? de su modo de trabajo, porque el modo de trabajo de IPv6 no lo contempla. Entonces, poco a poco estamos haciendo la transición, ¿sí? Poco a poco se está haciendo la transición. Lo que pasa es que si se hubiera hecho un cambio así brusco, a partir de tal fecha ya no funciona esto y ahora funciona lo otro, iba a ser un caos. Se iba a volver un caos el internet en general, ¿no? Entonces se está haciendo la transición poco a poco, despacio. Cuando nos demos cuenta ya no existe IPv4, solo existe IPv6. Ok, multicasting. La difusión del protocolo de resolución de dirección, Address Resolution Protocol, ARP, de IPv4 afecta la eficiencia de la red. Esta situación no ha sido incluida en IPv6 y en su lugar se utiliza el multicasting, el cual funciona de la siguiente manera. Se crea un grupo multicast formado por un conjunto de interfaces de red. Si se está interesado en que cierta computadora reciba los paquetes de difusión del grupo, se agrega una interfaz de red. De esa forma se envía un paquete multicast al grupo X. Ese paquete solo llegará a aquellas computadoras que tengan su interfaz incluida en el grupo multicast X. Con ello, se permite tener niveles de eficiencia de red superiores a los presentados en IPv4, lo cual se verá traducido en la disminución de los ciclos de procesamiento de CPU de las computadoras en la red local al no procesar paquetes de difusión que no van dirigidos a ellos, y de la misma manera se estará eliminando el problema de las tormentas de paquetes de difusión de IPv4. ¿Sí? O sea, al ir agrupando, por ejemplo, las redes, es algo similar al subneteo. Es como hacer un subneteo, pero lo hace automáticamente el IPv6 sin realmente aislar la red, ¿no? Lo que hace es que ve las preferencias. Entonces, a todos los del área contable, por ejemplo, les va a manejar los paquetes de contabilidad. Y a los demás no se los va a mandar.
¿sí? A los demás no se los va a mandar. ¿Por qué? Porque pues nada más crearía mucho tráfico de información. Lo que sí pasa con IPv4. Con IPv4, si no está bien configurada la red y no está bien subneteada, pues cualquiera tiene acceso a los paquetes, por ejemplo, de contabilidad, ¿no? Y en este caso, aunque no esté subneteada la red y no esté configurada, únicamente a contabilidad le va a llegar lo de contabilidad, nada más. O sea, por grupos, algo así como lo que pasa ahorita en internet cuando nos suscribimos a algo y nos dice preferencias, ¿de qué le gustaría recibir información? Y nos tiene una serie de opciones y nosotros vamos palomeando cuáles son las que nos interesan. ¿Para qué? Para que el proveedor nos mande información sobre esos intereses que tenemos y no nos bombardee de publicidad que no nos interesa. Actualmente ya muchas veces no lo hacen así, no nos preguntan qué nos interesa, sino que en base a las páginas que visitamos, la información que buscamos, van creando preferencias. Entonces, si yo visito muchas páginas de deportes y de repente estoy buscando ropa, ¿no? Y pongo shorts. Y me van a aparecer muchas páginas de ropa deportiva, porque mi preferencia son deportes, ¿no? O a lo mejor me empieza a llegar publicidad de ropa deportiva, o me empieza a llegar publicidad de artículos deportivos o de eventos deportivos, porque yo visito muchas páginas de deportes. Veo muchas películas, busco muchas películas de cierto género, por ejemplo, de ciencia ficción. Entonces de repente estoy buscando películas y me aparecen muchas películas de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque esas son las que más busco. Y entonces ya va haciendo, el IPv6 va haciendo una selección de los gustos y va armando los paquetes. Y de eso nos va beneficiando para poder encontrar más rápido lo que se supone que estamos buscando, ¿no? Encabezado eficiente. El nuevo encabezado de IPv6 es más sencillo que el de IPv4. Del encabezado de IPv4 se removieron 6 campos: longitud de encabezado, identificación, banderas, desplazamiento por fragmentación, suma de verificación de encabezado, opciones y relleno. Fue lo que se movió, se removió, se quitó del IPv4 para el IPv6. Al pasar de un encabezado de IPv4 con longitud variable a IPv6 con menos campos y longitud fija, se obtiene una reducción de los ciclos de CPU de los ruteadores al momento de enviar los paquetes de IPv6. Lo anterior conlleva a un mejor desempeño de la red. Etiqueta de flujo. Dentro del encabezado de IPv6 existe un campo llamado etiqueta de flujo. Este es usado por el nodo fuente para solicitar un manejo especial de secuencias específicas de paquetes. La etiqueta está dirigida al procesamiento de la estación destino, no para los ruteadores, y es de gran utilidad para aplicaciones como videoconferencias y voz sobre protocolo de internet, voz sobre IP. Sí, o sea, las llamadas telefónicas, las llamadas que hacemos sobre, por ejemplo, con las aplicaciones como Skype, como Hangouts, que son llamadas telefónicas literalmente, como WhatsApp Web, ¿sí? Que son llamadas telefónicas literalmente. Y para las videoconferencias, como esta, por ejemplo, que estamos teniendo ahorita por medio de la plataforma Meet,
o por alguna otra plataforma, ¿no? Hay muchas plataformas como Big Blue Bottom, como Zoom, como YouTube. Hay Telmex tiene su propia plataforma. Hay muchas plataformas para hacer videoconferencias. Incluso, incluso una persona que sepa que sepa programación HTML y PHP y CSS puede crear su propia plataforma para videoconferencias, ¿sí? Y con eso pues puede tener pues todas las ventajas que quiera, ¿no? Le puede poner a su plataforma todas las ventajas que quiera, multicámara, interactividad, muchas cosas, que se almacene automáticamente, en fin, todo lo que quiera, ¿no? Entonces, esta etiqueta de flujo ayuda para eso. Dice, asimismo, agrupa todas aquellas que requieren un tratamiento especial de calidad de servicio, Quality of Service, QoS, en los ruteadores de la trayectoria. ¿Sí? O sea, todas las que requieren mejorar la calidad. ¿Por qué? Porque están muy pobres, están muy caídas, están, hay hay terminales o hay equipos que pues no dan el ancho para una videoconferencia, por ejemplo. Se ve muy robotizado el movimiento en la cámara, se oye muy cortada la voz, se oye como granulada. Entonces esto lo va mejorando la etiqueta de flujo, ¿sí? Ayuda a que el flujo sea un poco más, válgase la redundancia, un poco más fluido y, y no pase tanto esto, ¿no? Levanta un poquito la calidad. Extensiones de encabezado. La utilización del campo opciones en el encabezado de IPv4 presenta desventajas a la transmisión de los paquetes y a la eficiencia de la red. En lo que respecta a la variación del tamaño del encabezado, es debido a que tiene campos opcionales. En el segundo caso, todos los ruteadores que procesan el paquete deben computar el encabezado con su campo de longitud variable, lo que introduce retardos y gastos de la capacidad del CPU en ciclos de procesamiento que son innecesarios. Ya ven que por muy en tiempo real que sea, siempre tenemos un desfase, ¿no? Siempre tenemos un desfase de, bueno, en YouTube teníamos a veces hasta 30 segundos de desfase, ¿no? Ahorita tenemos un poco menos, tenemos como 2-3 segundos de desfase o a veces menos, pero siempre tenemos algo de desfase. Ok, esto se trata de corregir con el IPv6. Dice, para resolver la situación anterior, IPv6 sustituye el campo opciones al final del encabezado por las extensiones de encabezado, formando un encadenamiento de encabezados enlazados por un campo llamado siguiente encabezado. ¿Sí? Con esto trata de hacer mejor el fluido. Dice, se presenta un campo siguiente encabezado dentro de cada extensión de encabezado usado por IPv6. Este diseño con extensiones permite una mejor eficiencia en el procesamiento de los paquetes, ya que asegura que los ruteadores y nodos computan los encabezados dirigidos a ellos a lo largo de la trayectoria. ¿Sí? Entonces aquí ya van haciéndolo en secuencia, entonces ya va un poco más rápido. Es como cuando se inventó la producción en serie, ¿no? La producción en serie vino a revolucionar a la industria, permitiendo producir más
en menos tiempo, ¿no? Entonces esto es algo similar a ello. Movilidad. Debido a que la movilidad es una característica importante y deseable por las compañías proveedoras y los consumidores finales del protocolo de Internet móvil, móvil IP, esta capacidad está disponible tanto en IPv4 como en IPv6. O sea, ahorita seguimos utilizando el IPv4 y cuando utilicemos nada más el IPv6, bueno, seguimos teniendo esa característica de movilidad. Cabe destacar que en este último la movilidad se construyó dentro del protocolo en lugar de ser una nueva función agregada como en el IPv6, en el IPv4, ¿sí? O sea, en el IPv6 ya está agregado dentro del protocolo. En cambio, en IPv4 se puso como una función agregada. Hay que considerar que cuando se creó el IPv4, pues para empezar solo se llamaba IP, no se llamaba IPv4, se llamaba IP. Y esto lo que hacía es que no funcionaba para móviles, o sea, no habían móviles, sino eran computadoras, y eran computadoras gigantes. Cuando se empiezan a agregar los dispositivos móviles, el iPhone, que fue el primero que pudo navegar en internet, pues esto se tuvo que agregar una función en el IPv4 para que pudiera navegar el móvil. Si no, no iba a poder navegar el móvil. Y entonces después se generalizó este uso, pero esta función se agregó posteriormente, no estaba en el principio, no estaba esta función agregada desde el principio, ¿no? Okay. Ello implica que cualquier nodo IPv6 puede usar un IP móvil tanto como lo requiera. IPv6 móvil utiliza dos extensiones de encabezado. Un encabezado de enrutamiento para el registro y un encabezado de destino para entrega del datagrama entre los nodos móviles y sus nodos fijos correspondientes. ¿Sí? O sea, tiene sus dos encabezados, el de enrutamiento y el de destino. Y los tiene sincronizados para que cuando el datagrama entre los nodos sea más accesible, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los servidores de internet están fijos, son nodos fijos, ¿sí? Y bueno, nuestro celular pues es un nodo móvil. Y dense cuenta que muchas páginas hoy en día nos piden la sincronización, sobre todo cuando estamos utilizando nuestro móvil y estamos utilizando una computadora. Nos pide sincronizar el móvil con la computadora. Si estamos utilizando la nube, por ejemplo, una nube, nos pide sincronizar nuestro equipo con la nube. ¿Para qué? Para que nuestro equipo pueda tener movilidad y no se pierda ese enlace con la nube. Cuando yo abro, por ejemplo, mi cuenta de Facebook, la abro en un dispositivo que no es mío, que no es el que uso constantemente, aparte de que me manda una alerta de que se abrió mi cuenta en otro dispositivo, en un dispositivo desconocido.
me pide sincronizarlo, ¿no? Me pide sincronizarlo. Entonces, todo esto, todo esto viene siendo la adaptación que estamos llevando con respecto del IPv4 al IPv6. ¿Sí? Y sirve precisamente para eso, para que pueda tener la movilidad. Ahora, seguridad. Seguridad. El protocolo IPsec está estandarizado por el Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet. Provee las funciones de limitar el acceso solo a solo aquellos autorizados. Certifica la autenticación de la persona que envía los datos. Encripta los datos transmitidos a través de la red. Asegura la integridad de los datos. Invalida la repetición de sesiones para evitar que no sean repetidas por usuarios maliciosos. O sea, aquí yo puedo con mayor facilidad decir quiénes están autorizados y quiénes no. O más bien, quiénes están autorizados y solo a esos va a dejar pasar. ¿Sí? A los que estén autorizados. Al dar yo al asignar las direcciones IP que pueden estar entrando a mi red, ¿sí? Las que se pueden conectar a mi red, estoy prácticamente poniendo los datos del cliente o los datos de la persona que se va a estar conectando para que los certifique cada vez que se conecte. Entonces, si yo registro mi móvil para que se conecte a mi red, y luego vengo con otro móvil, cambio de móvil y me quiero conectar a la red, no me va a dejar, porque va a decir, este no está autenticado. Entonces tengo que autenticarlo para que pueda conectarse. Al encriptar los datos transmitidos hace que esté más difícil el hackeo. ¿Sí? ¿Qué es la encriptación? La encriptación es poner los datos en cierta clave. En cierta clave. Símbolos que representan determinadas cosas. Por ejemplo, mucha gente escribe sustituyendo las vocales con números, ¿no? Bueno, es una forma de encriptación. Entonces, aquí está encriptado de tal manera que solamente el emisor y el receptor pueden entenderlo. Se necesita ser un hacker demasiado hábil para poder interceptar una información en la red y poder desencriptarla y poder hackearla. Realmente el protocolo IPv6 da mayor seguridad. ¿Sí? Mayor seguridad. Si ustedes se fijan en la actualidad, cuando entran a una página web, hay muchas páginas web que dicen que empieza el protocolo como HTTPS, cuando que la mayoría antes empezaba como HTTP. ¿Sí? HTTP. Ese era el protocolo. ¿Sí? Ahora muchísimos empiezan como HTTPS. ¿Por qué? Porque ya le han agregado este protocolo de seguridad a su página. ¿De qué manera? Pues han migrado a la versión IPv6 del protocolo de internet, ¿no? Entonces eso ya hace que tenga mayor seguridad su página. Al estar encriptados los datos y estar más segura la página, pues asegura la integridad de los datos. Esto asegura de que no se van a perder los datos y no van a ser hackeados los datos.
¿sí? Entonces asegura la integridad de los datos. Invalida la repetición de sesiones para evitar que no sean repetidas por usuarios maliciosos. Antiguamente se podía hackear un correo electrónico, una página de Facebook. Si yo entraba al historial de internet de una máquina X, abría yo el historial y activaba esa página y ¡boom! Se conectaba. Aunque la persona no hubiera guardado su contraseña ahí, cuando le preguntó dijo no guardar y todo, y cerró su sesión y todo, pero se podía repetir yéndose al historial. En la actualidad no se puede, no se puede. Si ustedes abren su Facebook en una máquina ajena a ustedes, lo cierran y luego abren el historial de la máquina y quieren entrar a su Facebook, a lo mejor les abra la página, la portada, ¿no? La de entrada, la que vieron, la última que vieron tal vez. Pero cuando quieran navegar a través de ahí no van a poder. Cuando quieran hacer algún cambio no van a poder. ¿Por qué? Porque les va a pedir que se reenvíen los datos del usuario y entonces les va a pedir la contraseña y pues al no tenerla no van a poder acceder a la página. O sea, van a ver nada más el temporal que queda para la caché, ¿sí? Que le ayuda a abrir más rápido la página, pero no van a poder abrirla porque ya está invalidada la repetición de la sesión. ¿Ok? Los protocolos que respaldan el funcionamiento de IPsec son la autenticación de encabezado, Authentication Header, AH, y la carga de seguridad encapsulada, Encapsulate Security Payload, ESP. Profe, Sí. ¿qué no ESP en los camiones de ADO significa empresa socialmente... Ah, no, ESR, perdón. Sí, no, hay algunas siglas que nos pueden confundir. Por ejemplo, hace un rato veíamos que el encabezado RFC y para nosotros el RFC es el registro federal de contribuyentes, ¿no? En México. Pero el RFC en redes pues es otra cosa, ¿no? Es el nuevo sistema de direcciones de protocolos IPv6, ¿no? Entonces sí, de repente hay siglas por ahí que nos pueden confundir o se pueden revolver con otras, pero hay que ver qué es lo que estamos hablando, ¿no? Okay. Al estar incluidos en cada implementación de IPv6, se provee mayor seguridad para que IPsec está presente en todos los nodos de la red. ¿Sí? O sea, la seguridad no es exclusivamente para el servidor, no, está en todos los nodos. En todos los nodos, porque forma parte del IPv6. ¿Sí? Es parte de. Ok, mecanismos de transición. Actualmente no existe una fecha definida para dejar de utilizar IPv4 o comenzar a utilizar IPv6 completamente. Por lo que al diseñar IPv6 se optó por incluir mecanismos que permitan una coexistencia de ambos esquemas de direccionamiento y que en el largo plazo permitan tener una transición sin complicaciones hacia IPv6. Es lo que les decía, ahorita tenemos ambos protocolos, estamos conviviendo con ambos protocolos. Entonces, las debilidades del IPv4 son las que permiten a los hackers pues entrar y hackear, ¿no? Las bondades del IPv6 son las que nos están permitiendo tener, por ejemplo, pues mejoras en las videoconferencias,
páginas seguras donde no nos van a hackear, etcétera. ¿Sí? Pero como están coexistiendo ambos, tenemos fortalezas y debilidades. Ahorita tienen que coexistir, repito, para que la gente no sienta un golpe. O sea, ¿qué pasaría si en lugar de hacerlo así, hace 5 o 6 años que empezó a funcionar el IPv6, hubieran dicho hasta aquí llega el IPv4 y ahora usamos puro IPv6? Chíspales, para empezar, todos los técnicos en redes iban a tener que tomar cursos express así, ya, sobre IPv6, porque si no, no iban a poder manejarlo. De repente se iban a topar con algo completamente diferente. Entonces, para instalar un sistema de internet con IPv6, pues no iban a poder. La gente iba a decir, bueno, es que mi modem, mi router es IPv4, ¿y ahora qué hago? No, pero lo tienes que cambiar por un IPv6. Ok, cámbiamelo. Sí, pero espérate, porque todavía voy a tomar mi curso, ¿no? Si tú lo sabes, pues te doy el router y tú lo conectas y lo configuras, ¿no? No, pues no lo sé, ni sé el IPv4. Ah, bueno, pues entonces espérate a que... Y eso iba a hacer que iba a redundar en que se iba a perder muchas conexiones a internet. O sea, se iba a paralizar el mundo en cuanto a internet. Y paralizar al mundo en cuanto a internet es una catástrofe peor que lo que estamos sufriendo ahorita con el confinamiento. O sea, iba a crear una debacle económica mucho mayor que la que se está creando con el confinamiento. ¿Sí? La debacle económica, muchos países ya la están superando. Muchos países donde ya controlaron la pandemia, ya están superando esa debacle económica. Con ciertos mecanismos y todo lo que quieran, ¿no? Pero ya la están superando. Pero si se hubiera parado el internet, no mucho tiempo, una semana que se hubiera parado el internet, se iba a caer todo económicamente. Las bolsas de valores se iban a desplomar horriblemente. Y al desplomarse las bolsas de valores, iba a haber un caos económico. Todas las transacciones que se hacen vía internet, se manejan miles de billones de dólares en transacciones económicas, no se iban a realizar. Y entonces eso iba a hacer que se cayera todo. Muchas empresas se proveen de sus materias primas vía internet. Imagínense que una semana no les puedan surtir porque no pudieron hacer el pedido, más lo que va a tardar el pedido en llegar. O sea, iba a ser un caos esto. Y no se diga de las investigaciones científicas, no se diga de las escuelas, todo en general. Ahorita todo se está moviendo por internet. O sea, muchísimas cosas se están moviendo por internet. Las noticias, ¿cómo llegan las noticias? Por internet es como llegan más rápido. Las redes sociales, todo eso. Imagínense que se detenga todo eso una semana, no mucho, una semana. El caos. Si por un día que falla el WhatsApp todo el mundo se colapsa, y que falla, no que se queda sin WhatsApp, que falla nada más. ¿Sí? Que yo ni cuenta me di que falló, pero bueno, mucha gente sí. ¿Sí? Se colapsan las comunicaciones, se colapsan muchas cosas. Ahora imagínense quedarnos sin internet una semana. Entonces, para evitar todos esos problemas, se creó este mecanismo de transición. ¿Sí? Y estos esquemas de transición son los siguientes: nodos de doble pila sobre redes IPv4.
islas de nodos de IPv6 sobre redes IPv4. Nodos de IPv4 que puedan comunicarse con redes IPv6. Nodos de IPv6 que puedan comunicarse con redes IPv4. ¿Sí? Todo esto para que no se caiga, para que puedan coexistir y para que se vaya haciendo el cambio paulatinamente, la transición paulatinamente. Ok. Hemos estado hablando de encabezados y de varias cosas del IPv6. Vamos a ver un poquito más de detalle qué es esto. Encabezado. Como se especifica en el RFC 2460, especificación del protocolo de Internet versión 6, el encabezado básico de IPv6 consta de 8 campos, 4 menos que el de IPv4, lo que da un total de 40 octetos. ¿Sí? 40 octetos. Entre las mejoras propuestas se encuentra el campo etiqueta de flujo y las extensiones de encabezado. A continuación se presentan todos los campos con su descripción. Versión 4 bits se refiere a la versión IP y contiene el valor de 6 en lugar de 4, el cual es contenido en un paquete IPv4. Clase de tráfico 8 bits. Este campo y sus funciones son similares al de tipo de servicio en IPv4. Este campo etiqueta al paquete IPv6 con un punto de código de servicios diferenciados, DSCP, que especifica cómo debe ser manejado. Etiqueta de flujo 20 bits. La etiqueta sirve para marcar un flujo o secuencia de paquetes IPv6 que requieran un tratamiento especial a lo largo de la trayectoria de comunicación. Longitud de carga útil 16 bits. La carga útil es la parte que sigue al encabezado de IPv6. O sea, es la información en sí, el paquete en sí. ¿Sí? Siguiente encabezado, 8 bits. Define el tipo de información que va a seguir al encabezado de IPv6 básico, la cual puede ser un protocolo de capa superior como TCP o UDP, o puede ser alguna de las extensiones de encabezado. Este campo es similar al campo número de protocolo en IPv4. Límite de saltos 8 bits. Define el número máximo de saltos, o sea, ruteadores intermedios, que un paquete IP puede atravesar. Cada salto disminuye el valor por 1, al igual que en IPv4. Cuando el campo contiene el valor 0, el paquete es destruido y se envía de regreso al nodo fuente un mensaje ICMP versión 6 de tipo 3, que significa tiempo excedido. O sea, esto ocurre cuando no encuentra su destino, ¿sí? Quiere decir que ya dio tantos saltos y no llegó a su destino, no encontró el destino. Entonces nos sale eso de tiempo excedido. Dirección fuente 128 bits. Identifica la dirección fuente IPv6 del transmisor. Dirección destino 128 bits. Muestra la dirección destino IPv6 del paquete, o sea, a dónde va a llegar. ¿A dónde va a llegar?
Esto es similar. Esto es similar a lo que veíamos de cómo identificar nuestras direcciones IP en nuestra ventana de CMD, ¿sí? Que le poníamos ipconfig y ya nos aparece todo, ¿no? Entonces, si yo quiero ver si está trabajando bien mi red, mando un ping, mando un paquete a, pues a un punto determinado, ¿no? Lo mando a un punto determinado y ahí me dice si logró llegar o no logró llegar. Por ejemplo, vamos a hacerlo. ¿Sí? Voy a abrir mi ventana de CMD y ipconfig. Ok, aquí está mi ipconfig. Me dice que mi puerta de enlace predeterminada es 192.168.1.254. Entonces, si yo le digo ping 192.168.1.254 y le doy enter, aquí me contesta, ahí está, me manda, dice respuesta desde 192.168.1.254, dice bytes igual a 32, tiempo 3 milisegundos, TTL 64. El siguiente paquete que envió tardó 1 milisegundo, el otro tardó 2 y el último tardó 1 milisegundo. Me dice que paquetes enviados 4, recibidos 4, perdidos 0. ¿Sí? El tiempo mínimo fue 1 milisegundo, el máximo fueron 3 milisegundos. La media es 1 milisegundo. ¿Ok? Bueno, pero esto no solo lo hago dentro de mi red. Yo puedo mandar un ping, por ejemplo, a Google, www.google.com. Y aquí está. Entonces, aquí ya me dice, respuesta desde 142, 250, 64, 228, que es la dirección IP V4 de Google. Vean que yo escribí www.google.com. Y aquí me dice cuál es su dirección IP. ¿Sí? Bueno, me dice que mandó 32 bytes, perdón. El tiempo fue 36 milisegundos del primer paquete. Los otros paquetes tardaron 33 milisegundos. Me dice paquetes enviados 4, recibidos 4, perdidos 0. Tiempo máximo de ida y vuelta en milisegundos, mínimo 33, máximo 36, media 33 milisegundos. ¿Sí? Eso es lo que hace cada vez que mandamos información o solicitamos información en internet. Entonces, la dirección fuente pues es la mía, ¿no? La mía, que es 192.168.1.66, me parece, algo así. Bueno, y la dirección destino, pues primero le puse la de mi puerta de enlace, 254, después le puse la de Google, ¿sí? Entonces tiene que identificar ambas direcciones y me mostró la dirección destino del paquete, solo que me la mostró en la versión IPv4 porque todavía estamos en transición, ¿sí? Ahora, hemos hablado de las extensiones de encabezados. ¿Qué son las extensiones de encabezados? Son encabezados opcionales, enlazados uno después de otro, que van después del encabezado básico de IPv6. Un paquete IPv6 puede llevar uno o múltiples extensiones de encabezados, o inclusive no llevar ninguno. A continuación se definen las extensiones de encabezados. Ok. Encabezado de opciones salto por salto, protocolo 0. Este campo es leído y procesado por cada nodo y enrutado a lo largo de la trayectoria de envío. Este es usado para paquetes jumbograma y la alerta de ruteador. O sea, este encabezado se va a encargar de poder dirigir, saber de dónde a dónde va a ir
va a ir brincando. Encabezado de opciones de destino. Protocolo 60. Lleva información opcional que está específicamente dirigida a la dirección de destino del paquete. ¿Sí? O sea, este protocolo, este encabezado, lleva esa información de la dirección de destino del paquete. Encabezado de enrutamiento, protocolo 43. Puede ser usado por un nodo fuente IPv6 para forzar a que un paquete atraviese ruteadores específicos en su trayectoria al destino. Se puede especificar una lista de ruteadores intermediarios dentro del encabezado cuando se pone en 0 el campo de tipo de enrutamiento. ¿Sí? Entonces, cuando el tipo de enrutamiento es 0, se puede forzar a que los paquetes atraviesen cierta lista de ruteadores. ¿Sí? Esto es como cuando están cerradas las calles y te dice el de tránsito, no, vas a pasar por aquí exactamente. Oye, es que yo quiero ir para el otro lado. No, vas a ir por acá. Y tienes que dar toda la vuelta. ¿Por qué pudiera suceder esto? Bueno, pudiera suceder porque esté colapsada una parte de la red, porque haya demasiado tráfico por una parte de la red. Y acuérdense que los ruteadores, una de sus funciones de los ruteadores es que los paquetes lleguen lo más rápido posible. No por el camino más corto, sino por el camino más rápido. ¿Sí? No precisamente los va a llevar por el camino más corto, sino por el camino más rápido. Entonces aquí es donde tiene mayor fuerza esta parte, porque lo que hace es forzarlos a que vayan por aquí. ¿Por qué? Porque van a llegar más rápido. Aunque el camino normal sea el otro, no, este es más rápido. Entonces ahorita vas a ir por aquí. Encabezado de fragmentación, protocolo 44. En IPv6 se recomienda que el mecanismo PMTUD esté en todos los nodos. Si un nodo no soporta PMTUD y debe enviar un paquete más grande que el MTU, se utiliza el encabezado de fragmentación. O sea, para subdividir esa parte. Cuando esa situación ocurre, el nodo fragmenta el paquete y envía cada parte utilizando encabezados de fragmentación, los cuales son acumulados en el extremo receptor, donde el nodo destino los reensambla para formar el paquete original. Y esto, miren, esto se los voy a ejemplificar como cuando queremos mandar un archivo muy grande por correo electrónico y nos dice que no puede porque el tamaño del paquete rebasa el máximo que puede enviar un correo electrónico. Entonces lo que hacemos es empaquetarlo, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, WinRAR y empaquetamos el archivo. Pero muchas veces aún empaquetándolo no cabe, sigue quedando grande. Entonces, ¿qué hacemos? Lo empaquetamos fragmentando los paquetes WinRAR y vamos mandando paquete por paquete hasta que mandemos todos al destino. Y la persona que los recibe necesita todos los fragmentos para poder desempacarlos, porque con uno que le falte ya no puede desempacarlo. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo, es un macro ejemplo de lo que hace el encabezado de fragmentación. El encabezado de fragmentación, cuando ve que el paquete está muy grande, lo que hace es fragmentar ese paquete. Es raro que un paquete esté muy grande, pero sí llega a suceder, ¿eh?
Entonces lo fragmenta y ya lo va mandando así por fragmentos. Pero es un solo paquete. Es un paquete que está subempaquetado, ¿no? O fragmentado. Es un paquete fragmentado. Y hasta que llegue todos los fragmentos de ese paquete, entonces ya termina de pasar el paquete. El paquete. Que el paquete no precisamente es un archivo completo. Puede ser una parte de un archivo. Acuérdense que todos los archivos que mandamos por internet se crean en paquetes. O sea, se desarman, se desbaratan. Es lo que hace en la versión IPv4, es lo que hace el TCP. Desarmarlo para hacer los paquetes y después reensamblar los paquetes para que tengamos el archivo completo, ¿no? Es lo que hace. Bueno, ok, pues estos encabezados del IPv6 también es lo que hacen. Y el encabezado de fragmentación lo que hace es que si uno de esos paquetes quedó muy grande, muy pesado, lo fragmenta para que vaya más rápido todavía. Es una ventaja también. Este encabezado de autenticación, bueno, el encabezado de autenticación, protocolo 51, este se utiliza en IPsec para proveer autenticación, integridad de datos y protección ante una repetición, e incluye también protección a algunos campos del encabezado básico de IPv6. Este encabezado es conocido como AH, ¿sí? Como AH, así se le conoce. Es el encabezado de autenticación. Es el que se va a encargar de ver que sí es nuestro equipo, que sí somos nosotros, que sí cumplimos todos los datos de todas las características de autenticación, y entonces va a permitir que se hagan, que se lleve a cabo la transferencia de información. Encabezado de carga de seguridad encapsulada, protocolo 50. Es usado en IPsec para proveer autenticación, integridad de datos, protección ante repetición y confidencialidad del paquete IPv6. Es conocido como ESP. ¿Sí? Es encabezado de carga de seguridad encapsulada. Direccionamiento. Los cambios introducidos por IPv6 no solo son en cantidad de direcciones, sino que incluyen nuevos tipos, representaciones y sintaxis. ¿Sí? Ahí tenemos que poner mucha atención porque la sintaxis cambia. ¿Sí? Cambia la sintaxis aquí en estos casos. Una dirección IPv6 puede ser clasificada en alguno de los tres tipos creados. O sea, hay tres tipos de direcciones IPv6. Unicast. De hecho, ya lo habíamos mencionado. Unicast se utiliza únicamente para identificar una interfase de un nodo IPv6. Un paquete enviado a una dirección unicast es entregado a la interfase identificada por esa dirección. O sea, cuando yo mando algo a imprimir, por ejemplo, ¿no? O cuando almaceno algo en una dirección de red. Unicast. Multicast se utiliza para identificar a un grupo de interfaces IPv6. Un paquete enviado a una dirección multicast es procesado por todos los miembros del grupo multicast. O sea, esto es como cuando estamos consultando información en internet. Va por muchos nodos, ¿sí? Por muchos broadcasts, por muchos enrutadores, por muchas puertas de enlace, etcétera, ¿no? Es multicast. Anycast se asigna a múltiples interfaces, usualmente en múltiples nodos. Un paquete enviado a una dirección Anycast
es entregado a una de estas interfaces, usualmente la más cercana. Esto ocurre sobre todo cuando utilizamos servidores, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de nuestra red local, entonces esto ocurre cuando mandamos al servidor principal cierta información o cuando leemos información del servidor principal, ¿sí? Cuando uno de los tres tipos se subdivide en direcciones diseñadas para resolver casos específicos de direccionamiento IP, los cuales a continuación se presentan y describen. Unicast agrupa los siguientes tipos: enlace local, link local; sitio local, site local; agregable local, global, ¿sí? Agregable global, agregable global, ok, algo así. Loopback. El loopback es el loopback está considerado como un error de red, pero muchas veces no es un error de red precisamente. El loopback es cuando se manda un paquete a la misma dirección IP. Es como cuando me mando un correo electrónico a mí mismo, ¿sí? Algo así es. Ok. Sin especificar un specifier y compatible con IPv4. Son los tipos de unicast que pueden haber, ¿sí? Son los tipos de unicast. Anycast agrupa agregable global, sitio local y enlace local. Nada más, esos tres son los que agrupa el Anycast. Y multicast agrupa asignada y nodo solicitado, ¿sí? Acuérdense que el nodo solicitado pues es a donde estoy mandando o estoy pidiendo la información. Por ejemplo, cuando hice el ping a Google, pues ese era el nodo solicitado, el servidor de Google, ¿sí? Entonces ese fue un multicast. Cuando estamos navegando en Google y buscamos una información, acuérdense que nos aparece una serie de enlaces o links, pero arriba del enlace nos viene la dirección web. Entonces cuando yo le doy clic al enlace, ¿sí? Estoy diciéndole a qué nodo estoy solicitando esa información. Entonces estamos hablando de un multicast, o sea, porque estoy solicitando a un nodo específico, ¿no? Enlace local. Se utiliza en un enlace sencillo y no debe nunca ser enrutada. Se usa para mecanismos de autoconfiguración, descubrimiento de vecinos y en redes sin ruteadores. Es útil para crear redes temporales. Puede ser utilizada sin un prefijo global. Sí, si yo creo mi red y no le pongo ningún ruteador, utilizo un switch o utilizo un concentrador, no utilizo un router, no utilizo access points ni nada. Por eso dice que puede ser una red temporal. O sea, lo hago de manera temporal. Ok. Es un enlace local. Puedo utilizar el enlace local. Sitio local. Contiene información de subred dentro de la dirección. Son enrutadas dentro de un sitio, pero los ruteadores no deben enviarlas fuera de este. Además,
es utilizada sin un prefijo global. O sea, algo similar a tener una intranet. Ahorita con el IPv4 yo puedo crear una intranet de manera que no se salga de internet, de mi red, ¿no? No se vaya por internet. Entonces esto yo lo puedo hacer de dos formas. Una, desconectándome de internet. O dos, creando un nateo en mi red, para que todo circule dentro de mi red, no se vaya a internet, no busque nada en internet. ¿Sí? Bueno, en IPv6 no necesito hacer eso porque tengo lo que se le llama sitio local. Ok. Formato de direcciones de enlace local y sitio local. Ok, dirección de enlace local. Tenemos esto, ¿no? 1111, 1110, 10. Son 10 bits. Su traducción al hexadecimal es FE80. Luego tengo 0, que son 54 bits. O sea, en esta parte van 54 bits, pueden haber hasta 54 bits. Y el identificador de interfase, que usa 64 bits. ¿Sí? Entonces, de todo esto, su código en hexadecimal es FE80. La dirección de enlace local. Dirección de sitio local. Aquí voy a tener 10 bits de dirección, 38 bits aquí, un identificador de subred de 16 bits, un identificador de interfase de 64 bits, y todo esto me da en hexadecimal FEC0. No hay O en hexadecimal, les advierto, en hexadecimal no hay O, es 0. Y no hay O porque se prestaría a confusiones con el 0. Ok, el prefijo FE80 identifica a una dirección de enlace local y el prefijo FEC0 identifica a un sitio local, ambos en hexadecimal. Agregable global. Son las direcciones IPv6 utilizadas para el tráfico de IPv6 genéricos en el Internet de IPv6 y son similares a las direcciones unicast usadas para comunicarse a través del Internet de IPv4. Representan la parte más importante de la arquitectura de redireccionamiento de IPv6 y su estructura permite una agregación estricta de prefijos de enrutamiento para limitar el tamaño de la tabla de enrutamiento global de Internet. Cada dirección agregable global consta de 3 partes. Prefijo recibido del proveedor. El prefijo asignado a una organización por un proveedor debe ser al menos de 48 bits, recomendado por el RFC 3177. El prefijo asignado a la organización es parte del prefijo del proveedor. Sitio con un prefijo de 48 bits distribuido a una organización por medio de un proveedor. Se abre la posibilidad para esa organización de tener 65.535 subredes, asignando un prefijo de 64 bits a cada una de las subredes. La organización puede usar los bits 49 a 64, o sea 16 bits, del prefijo recibido para subredes. Computadora.
utiliza cada identificador de interfase del nodo. Esta parte de la dirección IPv6, que representa los 64 bits de más bajo orden de la dirección, es llamada identificador de interfase. La siguiente figura muestra como ejemplo al prefijo 2001 2.0410 2.01 10 2.2 diagonal 48, que es asignado por un proveedor a una organización. Dentro de la organización, el prefijo 2001 2.0410 2.0110 2.0002 2.2 diagonal 64 es habilitado en una subred. Finalmente, un nodo en esta subred tiene la dirección 2001 2.0410 2.0110 2.0002 2.0200 2.cbcf 2.1234 2.4402. ¿Ok? Y es esto. Son 128 bits. El proveedor son 48 bits. El sitio son 16 bits. La computadora son 64 bits. Y aquí tenemos. El proveedor es 2001 2.0410 2.0110 2 puntos. El sitio es 0002 2 puntos. Y la computadora es el 0200 2 puntos CBCF 2.1234 2.4402. Así es como se define una dirección IPv6. Ok, loopback. Al igual que en el IPv4, cada dispositivo tiene una dirección loopback que es usada por el nodo mismo. En IPv6 se representa en el formato preferido por el prefijo 0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 y en el formato comprimido por 2.2.1. O sea, los ceros se sustituyen, van en vacío por 2 puntos. Okay. Sin especificar. En una dirección unicast, sin asignar a alguna interfaz, indica la ausencia de una dirección y es usada para propósitos especiales. Es representada con el formato preferido con el prefijo puros ceros, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grupos de 4 bits cada uno separados por 2 puntos y con 2 puntos en el formato comprimido. O sea, el formato comprimido nos va a mostrar cuando sea 0 no se pone, entonces 2 puntos. Quiere decir que todo lo que va en medio es 0. Compatible con IPv4. Es utilizada por los mecanismos de transición en computadoras y ruteadores para crear automáticamente túneles IPv4. De esa forma se entregan paquetes IPv6 sobre redes IPv4. En la siguiente figura se muestra el formato descriptivo de una dirección IPv6 compatible con IPv4. En este, el prefijo se crea con el bit puesto a 0, del de más alto nivel de los 96 bits, y los restantes 32 bits de menor nivel representan la dirección en formato decimal. ¿Sí? Entonces aquí está.
son 128 bits en total, 96 bits están en 0 y la dirección IPv4 son 32 bits, ¿sí? Acuérdense que son 4 octetos, en IPv4 son 4 octetos que hacen 32 bits, ¿no? O sea, cada octeto, pues obvio, su nombre lo dice, son 8 bits, 8 por 4, 32, son 32 bits, y se pone en decimal, no se pone en binario, ni en hexadecimal, en decimal. Asignada multicast. Está definida y reservada por el RFC 2373 para la operación del protocolo IPv6. Dichas direcciones asignadas son usadas en el contexto de mecanismos específicos del protocolo. En la siguiente tabla se presentan las direcciones asignadas multicast y su área de funcionamiento. Aquí están. Dirección multicast FF01 2.2.1. Su área de funcionamiento es un nodo. Significado: todos los nodos. Y su descripción: todos los nodos en la interfase local. FF01 2.2.2. Nodo: todos los enrutadores en la interfase local. FF02 2.2.1. Enlace local: todos los nodos en enlace local. FF02 2.2.2. Enlace local: todos los enrutadores en el enlace local. FF05 2.2.2. Sitio: todos los enrutadores en un sitio. Acuérdense que un sitio no es precisamente un enlace local, o no es lo mismo que un enlace local, ¿sí? Un sitio es mucho más amplio. Antes hablábamos de páginas web, hoy hablamos de sitios web. O sea, tiene mucho más alcance un sitio que un enlace local. ¿Ok? Nodo solicitado multicast. Es una dirección a la que se debe unir cada nodo por cada dirección unicast y anycast asignada. La dirección se forma tomando los 24 bits de bajo nivel de una dirección IPv6. Es la última parte del identificador de la computadora. La dirección los juntamos con el prefijo FF02 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.FF00 2.2 diagonal 104. De esa manera, el rango de direcciones multicast de nodo solicitado va de FF02 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.FF00 2.0000 a FF02 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.FFF 2.FFF. ¿Sí? Esa es la dirección. Acuérdense que estamos en código hexadecimal. ¿Ok? Bueno, reglas de utilización. Las direcciones IPv6 son asignadas a interfaces, no a nodos, por lo que cada interfase de un nodo necesita al menos una dirección unicast. A una sola interfase se le asignan múltiples direcciones IPv6
de cualquier tipo, unicast, anycast o multicast, por lo cual un nodo puede ser identificado por la dirección de cualquiera de sus interfaces. Existe la posibilidad de asignar una dirección unicast a múltiples interfaces para balanceo de cargas. Una dirección típica de IPv6 consiste de tres partes, como se muestra abajo. A, el prefijo de enrutamiento global. B, el identificador de subred. C, el identificador de interfaz. O sea, esto, prefijo de enrutamiento global, n bits, ¿sí? Identificador de subred, m bits. Identificador de interfaz 128 menos n menos m bits. El prefijo de enrutamiento global se utiliza para identificar direcciones especiales o rango de direcciones asignadas a un sitio. El identificador de subred, utilizado para identificar un enlace dentro de un sitio. Y el identificador de interfase, utilizado para identificar una interfase en un enlace. Necesita ser único en ese enlace. Notación de direcciones. Como lo define el RFC 2373, Arquitectura del Direccionamiento del Protocolo de Internet versión 6, existen tres formatos para representar direcciones IPv6. El formato preferido es el método más largo. Este representa los 32 caracteres hexadecimales que forman la dirección. Es el más cercano a la forma en que la computadora procesa la dirección. Mediante una representación comprimida que se utiliza para simplificar la escritura de la dirección. O sea, cuando utilizamos muchos ceros, hay partes en ceros, bueno, es factible comprimir la dirección. El tercer método es el relacionado con los mecanismos de transición, donde una dirección IPv4 está incluida dentro de una dirección IPv6. Este método es el menos importante de los tres y solo es útil si se utiliza algún mecanismo de transición como NAT-PT. Formato preferido de dirección IPv6. Es también conocido como formato completo y se compone de los 8 campos de 16 bits hexadecimales separados por 2 puntos. Cada campo de 16 bits representa 4 caracteres hexadecimales y los valores que puede tomar el campo de 16 bits van de x de 0x0000 a 0xFFFF. A continuación se presentan ejemplos de direcciones IPv6 en formato preferido. ¿Sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, este que es puros ceros, son puros ceros y un 1 al final. O tenemos, por ejemplo, este que es 2001 0410 0000 1234 FB00 1400 5000 45FF. O este que es 3FFE 0B00 0C18 0001 0000 1234 AB34 0002. O este que es FF puras Fs, ¿no? Ok. Vamos a dejarla hasta ahí por hoy. Todavía nos falta más. Formato comprimido, campos sucesivos de ceros, campos sucesivos de ceros. Bueno, algunas direcciones, campos con ceros al inicio,
campos con ceros al final, ¿sí? Combinación de ambos métodos de compresión, direcciones IPv6 con direcciones IPv4 incrustadas, ¿sí? Existen dos tipos de direcciones, ok, ¿sí? Entonces todavía nos falta bastante, todavía tenemos bastante que ver, pero vamos a dejarlo para la siguiente clase, ¿sí? Por lo pronto nos quedamos para ver lo que es el formato comprimido, ¿sí? Entonces en la siguiente clase vamos a ver lo que es el formato comprimido y de ahí en adelante, ¿ok? Bueno, entonces como les decía, vamos a dejarla hasta ahí por hoy. Creo que es bastante información. Esta información, junto con lo que vamos a ver la próxima clase y la que sigue, se los voy a pasar, lo voy a subir a la plataforma de Classroom para que lo puedan bajar. Sí, les voy a pasar les voy a pasar el enlace para que puedan entrar a la plataforma Classroom y descargarlo de ahí, ¿vale? Es bastante grande, pero bastante interesante esta parte. ¿Por qué me interesa que tengan toda esta información? Porque, como les digo, es el futuro de las redes. Estamos ya en la transición y va a llegar el momento en que solo esto se va a utilizar, ya no se va a utilizar el IPv4, ¿sí? Entonces sí es importante que aprendan esta parte, ¿ok? Bien, ¿dudas, preguntas? ¿Nada? Ok, entonces, bueno, vamos a dejarle hasta ahí por hoy y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, en punto de las 5 de la tarde. Sigan cuidándose, acuérdense que seguimos en la pandemia, ¿sí? Seguimos todavía muy fuertes en la pandemia, entonces hay que seguir cuidándose, ¿vale?